Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto saludarles y estar nuevamente aquí con ustedes para continuar con nuestro estudio en el libro del Éxodo. Vamos a continuar, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, pero el día de hoy vamos a estudiar los versos del 25 al 33. Y el día de hoy vamos a cerrar nuestro estudio del capítulo 23. Entonces, hermanos, abrimos nuestras Biblias, Éxodo capítulo 23, versos del 25 al 33. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra. Dice el Señor: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Amén. La palabra del Señor, hermanos. Estos versos que acabamos de escuchar, pues es la tercera parte, digámoslo así, de este episodio donde la Escritura nos habla del ángel del Señor, del ángel de Jehová. Y en domingos anteriores hemos hablado acerca de quién es el ángel del Señor, de quién es el ángel de Jehová, a quién se refiere la Escritura cuando habla el ángel de Jehová, el ángel del Señor, la misión que tenía para con el pueblo, es decir, llevarlos a la tierra prometida, introducirlos a la tierra prometida, ayudarles a conquistar la tierra, luchar por ellos, pelear por ellos, conquistar la tierra junto con ellos. Y finalmente vemos pues también en estos pasajes que acabamos de leer la intención delante de Dios con su pueblo en la tierra prometida. ¿Cuál es la intención que Dios tiene con su pueblo una vez que el pueblo ya haya llegado a la tierra prometida? ¿Cuál es la intención de parte de Dios? Bueno, pues aquí la Escritura nos lo dice con claridad: bendecirlos. El propósito y el plan de Dios es llevarlos a la tierra prometida con la finalidad de ¿qué? De bendecirlos. Pero esta bendición es importante señalarlo, esta bendición está condicionada. Esta bendición va a llegar al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel le sirva. En otras palabras, siempre y cuando el pueblo sea fiel. Si el pueblo se mantiene fiel, entonces Dios, fíjense ustedes, todo lo que Dios promete a su pueblo: tener pan, es decir, alimento. No va a faltar el alimento. Bendecirlos con agua. Recordemos que la tierra prometida, esta tierra, pues también era una tierra de alguna forma
donde el agua no era abundante, pero Dios promete que no iba a faltar agua en ese lugar. También Dios habla acerca de la salud, habla acerca de la fertilidad de las mujeres y también de la fertilidad de la tierra. Es decir, te vas a multiplicar, tus mujeres serán fructíferas, tendrás hijos para que llenes la tierra, ¿verdad? Y la tierra va a ser fértil, es decir, que iban a poder sembrar y cosechar. También habla acerca de completar tus días, es decir, larga vida. Dios promete a su pueblo larga vida. Promete también protegerlos de sus enemigos. Y también vemos aquí la escritura cómo habla acerca de darles un territorio amplio, un territorio vasto, donde el pueblo de Israel habite. Amén. Esas serán las bendiciones o las consecuencias o las añadiduras que Dios iba a traer al pueblo. ¿A partir de qué? A partir de su fidelidad. Amén. Ahora, hermanos, estas bendiciones tienen una razón de ser. Y quiero que aquí hagamos una pausa, porque miren, estos pasajes, si los sacamos de contexto, pareciera que esta condición se aplica para todos y se aplica en todo momento. El día de hoy vamos a ver cómo la escritura nos habla de que esto puede ser así, pero también no puede ser así. Es decir, hay momentos y hay situaciones que en la escritura nos dejan claro que puede ser el hombre fiel, que puede ser el pueblo fiel, que puede ser el profeta, el apóstol fiel al Señor, y aún en esa fidelidad puede pasar por prueba, puede pasar por escasez, puede pasar por necesidad. Esto que acabamos de leer, Dios lo determina así, con un propósito. ¿Cuál creen que sea ese propósito? Pues bendecir al pueblo, que el pueblo creciera, que el pueblo se multiplicara, que el pueblo de alguna forma creciera de tal manera que no hubiera lugar para los otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Que la intención de parte de Dios al pronunciar estas palabras era engrandecer a su pueblo. Vamos nosotros a ver cómo esta palabra de bendición y de prosperidad no siempre es así. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo? Sí, hermano. No siempre hay prosperidad. No siempre. Pero eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Pero eso no quiere decir que si una persona no tiene tal o cual situación, no quiere decir que sea una persona infiel a Dios. Como también no quiere decir que cuando una persona tiene toda clase de bienes materiales, no quiere decir que sea una persona bendecida por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en muchas iglesias se predica un evangelio que tiene que ver con esta idea de que si eres fiel, Dios te va a bendecir con bienes materiales. Y si no tienes esos bienes materiales es porque no has sido lo suficientemente fiel o no has tenido la suficiente fe para atraer esas bendiciones a tu vida. Hay quienes enseñan que tienes que decretar que el universo juegue a tu favor. Hay quienes enseñan que tienes que hacer un pacto con Dios donde tú pones una parte y Dios va a poner la otra parte, como una negociación, como una sociedad.
yo pongo esto, pero tú, Dios, traes tu otra parte. Esto que acabamos de leer, estas bendiciones las debemos de observar en el contexto de que el pueblo de Israel tomará posesión de la tierra prometida, y por ello todo esto que acabamos de escuchar es necesario. Por eso Dios lo promete a su pueblo. Amén. Tiene un propósito, tiene una intención. Ahora, hermanos, veamos entonces, ¿Dios sigue bendiciendo a su pueblo? Vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Vamos a Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 12. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estas líneas el apóstol Pablo, a todos nos queda claro que el apóstol Pablo fue un hombre excepcional, un hombre que Dios usó de manera poderosa, de manera extraordinaria. Yo me atrevo a señalar que ha sido en toda la historia de la humanidad después del Señor Jesucristo el predicador más grande en toda la historia del cristianismo. Nada más para que tú te des cuenta, el apóstol Pablo escribió de las 13 epístolas apostólicas, él escribió alrededor de 12 u 11 epístolas. Es decir, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Casi él escribió la mitad. Hay quienes argumentan que Hebreos es de su autoría y el Evangelio, según San Lucas, es de su autoría. Casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. En su ministerio predicó prácticamente en toda la costa del Mediterráneo, toda el Asia Menor, toda esa costa, él llevó el mensaje del Evangelio. No nos queda dudas de que el apóstol Pablo fue un hombre usado por Dios de una manera poderosa. Amén. Excepcional. Sin temor a equivocarme, hermanos, no ha habido otro hombre en la historia que haya hecho lo que el apóstol Pablo hizo, lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de que él está enseñado a tener hambre, a tener necesidad. A ver, hermanos, hagamos una pausa. Un apóstol de la categoría, del nivel, de la estatura del apóstol Pablo está diciendo que ha pasado hambre, que ha pasado escasez. ¿Está diciendo eso? Sí, lo está diciendo. Y no solo lo está diciendo, sino que él afirma que él está enseñado a tener esa clase de escasez. Que ha pasado por escasez y que en ningún momento él ha puesto en duda que Dios lo esté bendiciendo. En ningún momento ha puesto en duda la obra de Dios que él puede ver a través de su ministerio. Mire, hermano, no nos dejemos engañar.
Hoy en día, no voy a decir nombres para que nadie se sienta aludido, pero hay iglesias que tienen personas que se autodenominan apóstoles. Y el sello de estos supuestos apóstoles es la prosperidad, el dinero, las bendiciones, dicen ellos, las bendiciones económicas. Y si usted quiere pertenecer a ese grupo de iglesias, usted tiene que bendecir al apóstol económicamente. Contrasta con la realidad de la Escritura. Vemos aquí al apóstol Pablo diciendo que él ha pasado por momentos de escasez, pero que lo ha soportado porque él ha aprendido a estar en escasez y también ha aprendido a tener abundancia. En todo y para todo, dice el apóstol, estoy enseñado. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que no necesariamente la economía, las posesiones materiales son un rasgo de la bendición y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues es que de esa manera todos los narcotraficantes serían sumamente bendecidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si se trata de dinero, pues todos los políticos corruptos serían hombres sumamente bendecidos de parte de Dios. Todos los malandrines serían hombres sumamente bendecidos de parte de Dios. ¿Pero es así? No, hermano. No es así. Entonces, vemos pues cómo Dios le habla a su pueblo, prometiéndole una serie de beneficios, una serie de añadiduras, ¿en razón de qué? De un contexto, de un momento histórico. Que en ese momento era necesario que el pueblo recibiera todo ello, porque Dios quería engrandecer a su pueblo en medio de unos pueblos enemigos, y que si Dios no lo engrandecía de esa manera, pues lo iban a derrotar, lo iban a vencer. Pero vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos dice entonces que podemos ser fieles a Dios, que podemos ser siervos de Dios, que podemos servir a Dios, y que también puede ser que pasemos por momentos de escasez, por momentos de necesidad, por momentos difíciles. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos, al igual que el apóstol Pablo, experimentado momentos de escasez. Amén. Pero también hemos experimentado momentos en los que Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Entonces, el apóstol dice, en todo estoy enseñado. Y de aquí surge la famosa frase o el pasaje que casi siempre citamos cuando sentimos que la adversidad nos está ganando, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo se refiere a puedo vivir en abundancia y no volverme loco. Porque mire, hermano, también esto es una situación. Hay quien se sube a un ladrillo, económicamente hablando, y se puede marear. Y hay quien en medio de su escasez puede también renegar y blasfemar el nombre de Dios debido a su escasez. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, en todo y por todo estoy enseñado, en todo y por todo yo sé vivir, gracias a Dios. Dios me ha enseñado a vivir con abundancia y con escasez. Amén. Ahora, vamos a el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 16, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5,
verso 16. Vamos a ver qué dice. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 16. Nos habla del profeta Eliseo. Amén. El contexto de este pasaje es cuando un hombre sirio, un hombre de alta jerarquía en el ejército sirio llamado Naamán, tiene lepra y le dicen: ve a Israel porque ahí hay un varón de Dios que te puede ayudar a sanar. Y entonces va y pues va con un gran grupo de personas, una caravana con dinero, con pieles, con telas, con muchas cosas, como con la idea de que tendría que ofrendar todo esto al profeta, al varón de Dios. Y entonces el varón de Dios ni siquiera lo atiende, ni siquiera sale a verlo personalmente. Le dicen: oye, te busca un personaje, díganle que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces y con eso va a ser sanado. Ni siquiera lo recibió. No, pues Naamán, como era un hombre de alta jerarquía en el ejército, se sintió ofendido. Se fue renegando y dice: ve, aquí me manda que me sumerja en estos ríos. No hay ríos más grandes allá en nuestra tierra, en Siria, no hay ríos más hermosos, más... Y ahí se va renegando. Y entonces ya a la gente con la que él iba le dicen: oye, pero ¿no has considerado que si el varón de Dios te hubiera dicho que hicieras tal o cual cosa, no lo hubieras hecho? Pues finalmente lo que te pide no es nada que esté fuera de tu alcance. Bueno, pues dices bien. Reconsideró Naamán, se va y se mete al río Jordán, así como le dijo, y resulta de que fue sanado de la lepra. Entonces, este hombre se regresa, manda personas para que le lleven una ofrenda al varón de Dios. El verso 16, fíjense lo que dice. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Este hombre, Naamán, le ofrecía oro, plata, pieles, telas. Cosas, hermano, que hoy en día siguen teniendo un valor a los ojos del mundo. La seda sigue siendo seda, el oro sigue siendo oro, las piedras preciosas siguen siendo piedras preciosas, los diamantes siguen siendo diamantes, las pieles siguen siendo pieles, ¿verdad? Entonces, todo esto le ofrecía al profeta Eliseo, y Eliseo dice: no, yo no, gracias, no lo voy a aceptar. No, pero que mira, no, la respuesta de él: vive Jehová en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Yo me he puesto a pensar en la respuesta del profeta Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, podemos tener o podemos no tener. Pero la presencia de Dios para este hombre, para el profeta Eliseo, era su riqueza. Por eso lo que le ofrecían, sí, hermano, el profeta Eliseo sabía de quién dependía. Sabía quién era su sustento. Era consciente de en quién había puesto su confianza.
Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de aprender del apóstol Pablo y debemos de aprender del profeta Eliseo esa confianza total y absoluta acerca de Dios y de la capacidad que Dios tiene de proveer a tus necesidades, de proveer a mis necesidades. Debemos de confiar, hermanos, plenamente. Debemos de saber el alcance que Dios tiene para bendecir, para añadir, para proveer, para sustentar a su pueblo. La viuda de Sarepta de Sidón, ¿recuerdas ese pasaje? Donde el profeta le dice, hazme una torta para comer, y la mujer le dice, esto es todo lo que tengo de harina, lo iba a preparar para mí, para mi hijo, y después de esto morir. Israel estaba pasando por una sequía enorme, una tremenda sequía, y el profeta se atreve a decirle a esta viuda, a esta mujer, hazme primero a mí y después. Y la mujer obedece. ¿Y qué nos dice la escritura? Que de su cesta de la harina nunca cesó de haber harina, nunca cesó de haber aceite. Dios multiplicó esa harina y ese aceite. ¿Tuvo que trabajar la mujer? No. ¿Tuvo que cosechar? Pues no había ni agua, hermano. El pueblo de Israel cosechó, sembró durante el trayecto a la tierra prometida en el desierto. No. ¿Hubo un día que se quedaron sin comer? No. ¿Hubo un día que se fueron a dormir con la panza vacía de decir? No. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Ahora, no quiere decir que en algún momento de nuestra vida que nosotros hayamos pasado por un momento de escasez, no quiere decir que Dios eso de alguna manera se le haya escapado. Si tú y yo en algún momento hemos vivido situaciones de escasez difíciles, puede ser que haya un propósito ahí. Puede ser. Pero Dios es consciente de tu necesidad y de mi necesidad. Fíjate cómo lo expresa el Evangelio de San Mateo capítulo 6, verso 32. Amén. Mateo 6, verso 32. Mateo 6, verso 32. Amén. Dice la escritura, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tienes necesidades, hermano? ¿Tienes necesidades, hermana? Déjame te digo algo. Dios en su palabra nos dice que Él sabe lo que tú necesitas. Dios lo sabe. Dios tiene pleno conocimiento de tus necesidades. Es más, te voy a decir algo. Él sabe mejor que tú y que yo lo que verdaderamente necesitamos. ¿No ha pasado que a veces nosotros creemos que necesitamos tal o cual cosa y lo pedimos a Dios y lo pedimos a Dios y no llega? Porque Dios sabe que no lo necesitamos, pero hay algo que nosotros no sabemos que necesitamos y sin pedirlo llega. ¿Te ha pasado? Sin pedirlo llega. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo necesitas. Aquí lo dice, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, pero aquí tiene un carácter refiriéndose a aquellas personas que no conocen de Dios, que no confían en Dios. Una persona que no conoce de Dios y que no confía en Dios,
¿En quién pone su confianza? En su cuenta de banco, en su carro, en sus posesiones. Una persona que no confía en Dios es una persona que pone su fe y su confianza en la cuenta bancaria, en su terreno, en su casa, en su esto o en su aquello. Porque no conoce a Dios. Su seguridad tiene que ver con cuánto tiene en el banco, con cuánto está produciendo su empresa, la rentabilidad de su empresa. Ahora, en nuestro contexto, a lo mejor nosotros no tenemos una gran empresa, pero eso no significa que nuestra carne no quiera poner su confianza en las cosas materiales. Miren, a veces aún a nuestro nivel económico, a veces nuestra carne tiende a, si tuviera una casa más grande, si tuviera un carro más bonito, si tuviera esto o aquello, y pensamos que esas cosas van a saciar, van a llenar, van a traer paz a nuestra vida. Y no siempre es así. Ahora, no quiero que se entienda que estoy diciendo que está mal. Yo le doy gracias a Dios por mi carro, yo le doy gracias a Dios por mi casa, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Pero no puedo yo poner mi fe y mi confianza en mi trabajo. ¿Qué pasa si tu trabajo en el que estás tan contento, tan a gusto, tan feliz se termina? ¿Qué pasa? Yo estoy seguro, hermano, que Dios sabe tu necesidad y que Dios de una o de otra manera va a abrir puertas para proveerte otro trabajo o otra situación. Por lo que dice la Escritura, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, fíjate cómo dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando en nuestro corazón el reino de Dios es una prioridad, y tú puedes decir, a ver, hermano, ¿cómo es el reino de Dios una prioridad en nuestras vidas? Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Eso es un indicador del reino de Dios en tu vida. Tu relación con tu Padre Celestial. ¿Qué tanto hablas con tu Padre Celestial? Es decir, tus tiempos de oración. ¿Cómo están tus tiempos de oración? Debemos de cuestionarnos, porque sí, este pasaje no lo podemos saber de memoria. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, gloria a Dios, aleluya, sí. Pero, ¿cómo es tu tiempo de oración con Dios? ¿Cómo es tu tiempo de oír su voz? ¿Cómo se oye la voz de Dios? ¿Cómo puedes oír la voz de Dios? Pues con su palabra. Aquí está su palabra. ¿Qué tanto estudias su palabra en la semana? Eso es el reino de Dios, hermano. Ese es el reino de Dios y su justicia. La oración, la palabra y algo sumamente importante, tu corazón. Tu corazón. Mi corazón para con Dios. ¿Cómo está mi corazón para con Dios?
Eso es el reino de Dios. Y a partir de estas cosas nosotros podemos entender si estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia o no. O estoy buscando las añadiduras. Miren, en mi escuela está pasando algo interesante con mis alumnos. Estamos trabajando unos proyectos y ellos tienen que presentar una serie de experimentos y de pruebas y cosas así. Y entonces una niña me dice, oiga maestro, me van a, con hacer esto, me van a subir mi calificación, va a contar para mi calificación. Y entonces volteo y le digo, ¿de veras te está preocupando tu calificación? O sea, ve el proyecto que estás armando. ¿De veras te preocupa tu calificación? Y ella me dice, no. Le dije, no, aquí lo importante es que hagas bien tu prueba, que demuestres bien tu experimento, tu proyecto. ¿Y sabes qué? En la calificación, pues va a ser una consecuencia. ¿Tú crees que si te sale bien tu experimento, tú crees que tu maestro te va a reprobar? Pues no, me dice, pues no. La calificación va a ser una consecuencia de hacer bien tu trabajo. Las añadiduras son consecuencia de qué? De buscar a Dios en tu vida. ¿Cómo? De la oración, de su palabra y de tu corazón para con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú estás comunicándote con Dios y mira, puede ser que en oración Dios te haga ver cosas que no veías. Puede ser que Dios a través de su palabra te muestre cosas de las que no eras consciente. Y a partir de ahí tomas decisiones, fíjate hermano, a partir de ahí tomas decisiones sabias. Tomas decisiones prudentes. A partir de ahí. Entonces, hermanos, el reino de Dios y su justicia como una prioridad. Y esto va a tener consecuencias positivas, añadiduras. ¿Cuáles son esas añadiduras? Pues todas aquellas cosas que Dios sabe que necesitas. Mira, la escritura nos enseña que Dios hace llover sobre justos e injustos, que el sol sale sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Uno, fíjense ustedes, referente al pueblo de Israel, todas estas añadiduras como consecuencia de su fidelidad al Dios Todopoderoso eran necesarias e indispensables para poder tomar posesión de la tierra prometida. Pero también tenemos como contraste hombres de Dios que han padecido necesidad, también con un propósito y también con una intención de parte de Dios. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? Cuando estuvo en la cárcel, ¿Dios se olvidó de él? ¿Dios dejó de bendecirlo? No, Dios estaba operando un plan de bendición, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel, el futuro pueblo de Israel. Si José no hubiera llegado a esa cárcel, pues, ¿cómo hubiera él llegado a ocupar? ¿Cómo él hubiera llegado a ser el primer ministro de Egipto? Había un plan, un propósito. Amén. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta que sí, Dios prometió estas bendiciones para su pueblo Israel en ese momento histórico y en ese contexto. Pero que no siempre es una regla. Y que si por alguna situación estás pasando
por un momento difícil, hermano, hermana, déjame te digo algo, no ha sido el único. Grandes hombres de Dios han vivido momentos de escasez. Elías, después de haber matado a los 400 profetas de Baal, terminó exhausto, lo amenazaron, le dijeron: Jezabel te está buscando, te está persiguiendo para matarte, para vengar a todos los profetas de Baal. El profeta, el varón de Dios, tuvo temor, a tal grado de que pidió a Dios morir. Y entonces Dios lo alimentó a través ¿de qué? De unos cuervos, de unas aves. Fíjate, hermano. El profeta, el varón de Dios. A mí me sorprende mucho cómo el apóstol Pablo nos habla con tanta naturalidad. Dice, bueno, yo he tenido hambre, he tenido escasez. ¿De qué me hablan? En todo y para todo estoy enseñado. Hermanos, nosotros debemos de ser también así, todo terreno. Cuando hay, gloria a Dios. Y cuando no hay, pues también gloria a Dios. Porque fíjate, revisando en los evangelios, en el evangelio según San Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús habla acerca del fin de los tiempos, el Señor Jesús habla de que habrá hambre. Estamos hoy, hermanos, acostumbrados a tener nuestra mesa llena. Pero, hermano, hermana, mira, gloria a Dios por tu mesa. Gloria a Dios por tu refrigerador, por tu despensa. De verdad, hermano, gloria a Dios. Pero no en todos los lugares es así. No en todas las mesas hay lo mismo. Gloria a Dios si puedes elegir qué vas a comer. Hay pollo, hay pescado, hay arroz, hay verduras, hay ensalada. ¿Qué quieres? Fíjate, hermano. Somos, gloria al Señor. ¿Sí? Pero la Escritura nos enseña que habrá tiempo de hambre. ¿Y qué pasa cuando venga esa hambre? ¿Vamos a renegar del Señor? ¿Vamos a dejar de confiar en Él porque no hay de comer? Porque mire, pasó con el Señor Jesús. Multiplicó los peces, multiplicó los panes y hasta las canastas se saciaron todo el mundo y al siguiente día fueron a buscarlo otra vez. Ustedes vienen a buscarme porque se saciaron, se llenaron, tienen hambre otra vez. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y luego en otro momento dice, el que cree en mí, de su interior correrá un río de agua viva. Si tú vuelves a tomar de esta agua a la mujer samaritana, si tú vuelves a tomar de esta agua, vas a volver a tener sed, pero el que toma de esta agua que yo le doy jamás vuelve a tener sed. Hoy quizá nosotros tenemos la bendición de tener algo que llevarnos a nuestra mesa. Pero el Señor habla de tiempos de hambre. Y nosotros debemos de aprender, como el apóstol Pablo, a ser fieles en la abundancia y en la escasez. Que no nos metan ideas, hermano, de que no tienes es porque
Dios te ha negado su bendición. No, no, no. No es así. Mire, cuando mi esposa y yo nos casamos, pasamos momentos tan difíciles de recién casados, tan difíciles. Mi mamá todavía estaba con vida y me dice, ay Alex, nada más porque yo sé que tú y Mari son del Señor, pero yo creería que les están haciendo algo. Le digo, no mamá, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Con escasez o con abundancia, con enfermedad o con salud. Hoy vivimos una generación de cristal. Todo quiere fácil y sencillo. Mi hermano, la vida no es así. Mi abuela un día hacía una reflexión. Decía, mi abuela no es cristiana todavía, yo espero que llegue a Cristo. Decía, era de un rancho. Y decía, no, allá en el rancho había un río enorme, un arroyo y el agua cristalina. Y íbamos allá por el agua, al río, y el río esto y el río lo otro. Y lo dice, y ya no hay río, ya se secó. Y luego mi tía le dice, ay, mamá, ¿sabe por qué no hay río? Porque ahora esa agua está entubada y ahí usted tiene una pila ahí en el rancho, le abre la pila, le abre la llave y ahí está el agua. Por eso ya no hay río, porque el río lo entubaron. Imagínense las mujeres de antes, 4 o 5 chiquillos, ir al río a lavar por el agua, luego hacer de comer, planchar. Imagínense planchar con de estas planchitas de carbón, ¿verdad? No, hermano. Hacer quesos, ¿verdad? Porque luego si tenían vaquitas, a ordeñar el queso, o sea, a moler el maíz, hacer su nixtamal, ¿verdad? Hoy, hermanos, hoy estamos en una sociedad, en una generación que todo quiere a la mano. Hermano, hoy es una tragedia que no haya luz en tu casa. Es una verdadera tragedia. ¿Sabes por qué? Por el internet. Es una tragedia cuando se va la luz. Se fue la luz. Se me van a acabar mis datos y ya. ¿eh? Imagínate una escasez, hambre, ¿no, hermanos? Con hambre o con abundancia, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oración, palabra y tu corazón para con Él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti con escasez o con abundancia.